como regla general, vos tenés que entran al corazón la vena cava craneal y la vena cava caudal. Están acá. La vena cava craneal, acá Ok. no vas a ver dónde se origina, pero te cuento que se origina a nivel del estrecho craneal, el orificio craneal. ¿Sabes cuál es? La cavidad torácica. Vamos a Eh, verlo acá. Ah, estrecho, no, no tengo ni idea, no me acuerdo. ¿Las dos se originan ahí? ¿estrecho craneal o la abertura craneal? Ay, ahí está. Vos tenés Mm. acá lo que dice, Sí, por donde pasa, ¿dónde está la primera tipo, costilla? por donde pasa El primer el cartílago espacio que hay costal entre la primera, claro. y la primera vértebra cervical, Sí. bueno, esta es cervical parece. La primera vértebra torácica se forma la vena cava craneal y es cortita, ¿sí? Esto Mm, es. Este segmento de acá. Acá hay una vena que me parece que es la subclavial. No, sí. no es la braquial. Bueno, debería ser la subclavia, ponerle. No sé dónde está la subclavia acá. Pero en la vena cava craneal desemboca esta vena de acá, que vamos a decir que es la subclavia, que la subclavia viene de clavícula, ¿sí? Te vas a acordar por eso. Por debajo, o sea, obviamente no, los ungulados no tienen clavícula, La pero se subclavia llaman, era la. Sí, está. La que está. pero estaría a la altura de lo que vendría a ser el límite entre el tronco y el cuello, más o menos, ¿sí? Donde termina el Claro, tronco y sí. arranca el cuello, ahí está la subclavia. O en relación a la La articulación subclavia se escapulohumeral. va hacia el brazo. ¿Cómo? La subclavia se va hacia el brazo. La subclavia, claro, la subclavia va a dar eh, venas que son para el brazo, para el miembro torácico. Va a Ok. drenar el miembro torácico, o los miembros torácicos. Bien. Y va a desembocar en la vena cava craneal. Cuando te piden territorio tributario, lo que te están pidiendo es qué drena. ¿Sí? Lo mismo para los linfonodos. Entonces vos lo que tenés que saber es que la vena cava craneal es cortita, desemboca en ella la vena subclavia y la vena yugular, que es esta de acá. ¿Sí? Mirá, la vena yugular está acá. Tuki, 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 tuki. Llega hasta el estrecho craneal y pumba. Desemboca en la vena cava craneal. ¿Qué quiere decir esto? Que la vena yugular drenó la cabeza y el cuello. Y tuki, desembocó en la vena cava craneal. Y la subclavia drenó todo el torácico y desembocó en la vena cava craneal. Entonces ahí tenés el territorio tributario de la vena cava craneal. O qué, bueno, cuáles son sus tributarias. ¿Bien? ¿De dónde se forma la vena yugular? De dos venas de acá. Esta vena de acá se llama vena maxilar. Y esta de acá es la vena linguofacial. Ambas desembocan en la vena yugular y ahí se forma la vena yugular. ¿Vamos bien? Bien. Vena cava caudal. Sí. También va a desembocar en el atrio derecho. Nace de la, ¿cómo es? La abertura de la pelvis, le dicen. Yo no sé bien si se refiere a la línea terminal o qué. Pero bueno, de la abertura de la cavidad pelviana, si querés decir. Sí. Nace a partir de dos venas que son las venas ilíacas comunes, que drenan la cavidad pelviana y el miembro pelviano. Esa vena ilíaca común tiene una vena ilíaca interna y una vena ilíaca externa, que es esta de acá. Y ahí desemboca en la vena cava craneal. Luego la vena cava craneal tiene su porción que sería abdominal, ¿no? Porque acá está dentro de la cavidad abdominal. Y después tiene la porción torácica que es un poco más corta. Todo eso es tipo, todo eso sigue siendo cava caudal, ¿no? Tipo la que va descendiendo. Todo esto es vena cava caudal, sí. Mm. Se divide en porciones. No, esto de acá, decís vos, No, eso, claro, esa es ilíaca, es pero desde ilíaca, sí, arriba, ilíaca digamos. externa. La cava es la que está, digamos, pegada Más o menos por a acá. las vértebras. No pegada, pero cerca de las Claro, vértebras. bien, bien, bien ahí. Buena observación.
Fíjate, bien pegado a las vértebras. Esa es su relación. mm, Ventral a la columna vertebral o a las vértebras, ¿sí? mm, Más o menos termina en la última lumbar, puedes decir también. En la última lumbar termina la no. vena cava y se divide en ramas. La vena ilíaca interna, acá está, y la vena ilíaca externa, que es esta de acá. En su recorrido, obviamente va a alargar varias ramas, que van a ser para drenar todas las vísceras de la cavidad abdominal. Hay tres ramas que son muy importantes, que están básicamente en todos los sistemas, que son la perdón, la vena mesentérica, craneal y caudal, y la vena celíaca. La arteria mesentérica, craneal y caudal. Sí, bueno, también hay una arteria. Esta es vena mesentérica, craneal y caudal, y vena celíaca. La celíaca es la que se une al... a- La celíaca suele ser la que drena todos los órganos postdiafragmáticos. Dame un segundo. Entonces, claro, no es mesentérica, craneal y caudal y celíaca, es mesentérica, craneal y caudal y esplénica. Acá no se ve igual. Acá se ve ligado, pero no se ve el vaso. Esta vena esplénica lo que hace es drenar los órganos postdiafragmáticos. Estómago, hígado, em, ¿cómo es? Páncreas, duodeno craneal, vaso, justamente. ¿todos? Sí, sí, sí. Justamente Mira, esta vena esplénica es como un homólogo de lo que vendría a ser una arteria celíaca. Para que la conozcas. Después cuando veamos las arterias vas a ver que hay una que se llama arteria celíaca que lo que hace es irrigar todos los órganos postdiafragmáticos. De ella claro, nacen sí, arteritas que son arteria hepática, arteria pancreática, ¿viste? Pero el principal tronco, el tronco que sí, vos tenés que saber es la arteria celíaca, ¿sí? Como la enfermedad. De ahí nacen las arterias más chiquitas sí, que irrigan los órganos postdiafragmáticos. En este caso, no se llama vena celíaca, sino que se llama vena esplénica. ok. Pero después sí, las venas mesentéricas son igualitas a las arterias. Drenan, la craneal va a drenar el intestino delgado y las porciones Recaudar el colon. proximales del intestino grueso. O mejor dicho, para que sea más fácil, la vena mesentérica craneal va a drenar el intestino, excepto la parte distal del intestino grueso, ¿sí? Que la porción más distal vendría a ser el colon descendente, ¿sí? Y recto. Y la mesentérica caudal va a drenar lo que falta del intestino grueso, Ok, colon descendente y recto. ¿Bien? Más o menos. sí, ¿Anotaste eso? Bueno, y después esta vena cava va a pasar por el foramen de la vena cava, va a, va a seguir su trayecto por el mediastino, eh, ventral a lo que vendría a ser el esófago, parece acá, porque como que la vena asciende, ¿viste? Cuando pasa el de torácica a abdominal es como que asciende, o si lo mirás de abdominal a torácica, sí, desciende de la sí, altura de las como que está vértebras bien para pasar pegadito por el al foramen. diafragma de para arriba. ¿Cómo? Claro, como que pasa bien pegada al diafragma y pasa para abajo de vuelta. Sí, claro. Hace esa curvita. Y ingresa al mediastino y finalmente desemboca en el atrio derecho. Y capaz que larga una vena para Ok, drenar la cavidad torácica y alguna otra cosa. ¿Sí? Se ven acá una arteria perdón, una vena que drena lo que vendría a ser el diafragma, parece ser. Y creo que leí que alguna vena intercostal va a largar. ¿Sí? Ahí ya. Sí, voy a sí, abrir la sí. lora porque ahí vino. Dale, sí. Gracias. Después pesco para ver los órganos porque acá no tiene nada.
Ay, la aorta, la ascendente es muy corta, ¿sí? Es esto me parece, como mucho. Nace del ventrículo izquierdo, ¿no? En Sí, su origen tenés que saber que está el bulbo aórtico. El bulbo aórtico es un bulbo, bueno, debe ser como un engrosamiento, de donde nacen las arterias coronarias que acá no se van a ver, pero después lo vamos a chusmear de vuelta. Las arterias coronarias son las que irrigan el corazón, ¿sí? Si bien el corazón es irrigado por su propia sangre, la sangre que ingresa a él no es suficiente, entonces necesita sus propias arterias que son las coronarias. ¿Bien? Y entonces las sí. arterias se las brinda, o sea, del mismo bulbo, que es parte de la aorta, nacen las coronarias. Entonces tenemos la aorta ascendente, su bulbo aórtico, su callado aórtico o arco aórtico. Esta estructura es El arco aórtico es que justamente son esas esta esos dos callos. bifurcación, decirle bifurcación, si querés, en la que nace la arteria, el tronco brachiocefálico y la aorta descendente. ¿Va? Estaría bueno que si te Eh, lo podés era dibujar, la aorta, te lo vas a acordar. Sí, la aorta descendente es sí, todo luego esto. lo tengo que ver. Hasta acá Es llega. aorta descendente o tronco Y acá aórtico el también se le tronco podría decir. brachiocefálico. Porque la aorta ascendente es nada, es la nada misma. ¿Sí? Mirá. La aorta descendente es una risa. La aorta descendente la posta. La ascendente es el cachito este nomás de acá Este que se levanta fragmentito apenas un donde poco. nace del ventrículo. O sea Sí, que ni la vas a considerar. Lo que vos vas a considerar es eso, ese cachito, el bulbo aórtico, y llegó hasta... Ponele que la aorta ascendente llegó hasta el arco aórtico. Y ya está. Y ahí se dividió en tronco brachocefálico y perdón, a ver, arteria aorta descendente. Vamos por la arteria, perdón, por el tronco brachocefálico. Lo vamos a ver mejor en el otro esquema capaz, pero acá lo que te quiero que te quede es que el tronco brachiocefálico es cortito también. Es un cachito de mm, donde nacen dos arterias importantes que son bueno, nace el tronco bicarotidio, que también es la nada misma, y este tronco bicarotidio, de ahí nacen las carótidas. ¿Viste? O sea, son cachitos muy fragmentitos, muy cortitos. De vuelta, sí. arteria aorta ascendente, tronco brachiocefálico, tronco bicarotidio, y aquí nacen las carótidas. Dos carótidas. Que las carótidas ahí ya sí son más largas y pasan por todo el cuello. Hasta acá. Mm, ¿Me seguiste? sí, sí, sí. Entonces, a nivel un poquito antes del estrecho craneal, salen las carótidas comunes. Un poco más caudal al estrecho craneal, salen las carótidas comunes. ¿Sí? Dos carótidas comunes. ¿Dónde están? Es la pregunta que te podrían hacer. Están dorsolateral a la tráquea. Vos tenés que ver un corte transversal del cuello y la vas a ver la tráquea, inconstante, no, perdón, siempre constante, nunca inconstante. Y encima de ella, hacia el lateral, está la arteria carótida común. Ok. Obviamente va a irrigar todo el cuello y se va a dividir en dos arterias a nivel de la laringe, más o menos por acá está la laringe, ¿no? Como caudal a la mandíbula, al ángulo de la mandíbula se encuentra la laringe, de ahí nace la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Lo que vos tenés que saber nomás es que la arteria carótida externa irriga toda la cabeza menos el cerebro y la arteria carótida interna es la que va a irrigar el cerebro. ¿Sí? Pregunta, ¿podés decir de vuelta cómo era desde, o sea, De todo el acá, cuello y luego cómo se continúa las carótidas? Tipo, las carótidas ¿llegan hasta dónde? Y ahí- nacen, sí, pero te lo digo todo, nacen desde un poco más caudal del estrecho craneal, ¿sí? sí, del tronco bicarotidio salen dos carótidas, una izquierda y una derecha, esta voy a ponerle que va a ser la izquierda,
pasan dorsolateral, están ubicadas dorsolateral a la tráquea y ascienden hasta la altura de la laringe, ¿no? Por acá está la laringe, caudal al ángulo de la mandíbula, y se divide en arteria carótida externa, que es esta que está pasando por acá, y arteria carótida interna, ¿sí? La arteria carótida externa irriga toda la cabeza menos el encéfalo, y la interna irriga el encéfalo. Lo vamos a hablar. La subclavia, que era la que irrigaba el miembro torácico y otras cosas, otras estructuras Sí, más, como el tronco y el cuello, pero a nosotros nos interesa más que nada el miembro torácico, porque de ella van a ser la arteria axilar, ¿sí? Nace en general sí, del tronco brachocefálico. En este caso, es que equino nace de ahí. En el perro y en el cerdo nace un poco más distal, dice, ¿no? Más caudal, de la arteria aorta más descendente, si no me equivoco. Más hacia caudal. está tipo, está la bifurcación, o sea, perdón, el tronco, y Sí. antes del tronco que se bifurque la carótida está hacia más atrás. Ahora lo voy a mostrar. Lo que vos tenés que saber es que la aorta descendente en su camino pasa también por el mediastino, bien dorsal, ventral, perdón, a la columna vertebral. Bien. Pasará por el hiato aórtico. El hiato aórtico, que es el más dorsal, ¿viste? Ahí, Sí, junto con el tronco, eh, perdón, la vena ácigos y el conducto torácico, que es un vaso linfático. ok. La aórtica, o sea, la Por el descendente, hiato perdón. aórtico, por ese agujero pasa la aorta, la vena ácigos y el conducto torácico. Y esa ¿Y la sería como ácidos de qué era? la vena ácigo, es una vena también importante. Eh, no me acuerdo bien qué es lo que irriga. Perdón, qué es lo que drena, pero Ok, también se une junto con la vena cava craneal. Ahora lo busco bien qué ok. drena. Pero es larga. Em, ¿Qué te iba a decir? Bueno, y la aorta larga tres ramas impares, que son la arteria mesentérica, perdón, la arteria celíaca es la más craneal, la mesentérica craneal y la mesentérica caudal. Ya imagino que sabrás qué hace cada una. La arteria celíaca irriga todos los órganos postdiafragmáticos: páncreas, estómago, vaso, hígado y duodeno craneal. ¿Sí? Con sus ramas, Ok, rama duodenal, su rama pancreática y zaraza. La mesentérica craneal, ella irriga toda la porción del intestino, excepto la porción más distal, ¿sí? Que vendría a ser sí, colon descendente y recto. Y la caudal, la mesentérica caudal, irriga el resto del intestino, la porción distal. También nace una arteria testicular, que es bastante importante, una arteria renal. O sea, estas que te dije, la mesentérica y la celíaca, son impares. O sea que hay una sola unidad de arteria. En este caso, la testicular va a ser doble, va a ser par. La renal va a ser par. Y no sé si hay alguna más importante, solo esas dos. ¿Sí? ok. Em, y finalmente la aorta termina a nivel de la entrada de la pelvis, de la cavidad pelviana, y se divide en arterias ilíacas externas e internas. Igualita a la vena. Ahí ya ¿Cómo, van a perdón? ser. Lo último. A nivel de la cavidad, de la entrada de la cavidad pelviana, la aorta termina y ya ahí se bifurca una rama que se llama arteria ilíaca interna y una arteria ilíaca externa. Igualita como la vena cava caudal, que tenía las venas ilíacas comunes, ¿viste? Venas ilíacas comunes más o Sí, menos, y salía una vena ilíaca interna y una vena ilíaca externa. Lo mismo mismo. ok. Bien.
La arteria subclavia izquierda nace de la aorta descendente. ¿Sí? La subclavia izquierda nace más distal, si se dice, o más caudal. En equinos, por ejemplo, ambas subclavias, la derecha y la izquierda, nacen del tronco bicarotídeo. Perdón, del tronco brachocefálico, que es este de acá. Mm, Acá tenés los colores para que te ayude a sí, guiarte. ¿Sí? Entonces tenemos acá, sí. tenemos aorta descendente, acá, tronco brachocefálico, subclavias, tronco bicarotídeo. ¿Dónde está el tronco? Acá. Tronco bicarotídeo y carótidas finalmente, ¿no? Mm. Carótidas. Fíjate, este tronco bicarotídeo está ausente en carnívoros. ¿Sí? Ah, es verdad. Sí, tienes razón. Mira, acá puse yo, no es muy específico decir en la aorta descendente, es más específico decir arco aórtico. Así que si querés decir, la arteria subclavia nace del arco aórtico. Y tiene sentido, está ahí. Acá está la vena pulmonar. Perdón, arteria pulmonar. Tronco pulmonar. ¿Qué estoy diciendo? Bien. En el cerdo lo que pasa lo mismo, pero es lo mismo, ¿no? Lo mismo mismo. Este será de... Este de cerdo, este de rumiantes. Pero no hay mucha diferencia. Y no cambió nada, están Están iguales. igualitos. O sea, lo único que cambian son los carnívoros y el cerdo, que Que, el que carnívoro no tiene troncos Claro, el carnívoro no tiene el bicarotidio tronco bicarotídeo, las y, carótidas y nacen el directamente perro del tronco bracocefálico, no te olvides de eso, porque si no tienen tronco bicarotídeo, ¿dónde nacen? Del bracocefálico, directamente, ¿sí? y y en el perro también o en el gato también se origina Sí, en la los carnívoros en subclavia general, y el en el cerdo. tronco. En Ah, el ok, arco ártico ok, nace ok, la ok. subclavia. Y ya sabes qué hace cada una, Ok. ¿sí? La subclavia ya sabes qué hace, las Bien. carótidas ya sabes qué hacen, la aorta descendente ya sabes qué hace. Acordate que tiene una porción torácica y una porción abdominal, la aorta descendente, ¿sí? Sí, sí, sí. Y dónde se ubican más o menos. Siempre en dorsal, muy dorsal, ventral a las vértebras. Relacionala siempre, siempre, siempre ubica todo. Relacionalo con algo si te va a reayudar para responder las preguntas que te hagan ellos. Sí, aparte te ayuda. No sé. No, no, porque ellos hacen mucha relación todo con todo. Mm. Con decir que se ubica en el ¿Cómo es? mediastino no es suficiente a veces. Así que ahora si tenés dudas de dónde se encuentra cada cosa, es el momento de sacarlas. Bien. No sé, bueno, no sé si es muy importante, tipo, que me puedan Y llegar a importante decir. es, Mm. pero no sé si lo toman tanto. Lo que yo no lo descarto nunca es que, bueno, eh, arranca directamente desde el atrio derecho. Las venas cava, craneal y caudal desembocan en el atrio derecho y pasan por las válvulas del corazón, que esas se llaman atrioventriculares, del atrio al ventrículo. Atrio ventricular derecha, entran en el ventrículo derecho y salen por esta de acá es la arteria pulmonar. ¿Sí? La arteria pulmonar está en azul, debería ser roja, pero bueno. Eh, Esta Ah, arteria es claro. la única que lleva sangre desoxigenada. Sí. Y del Sí. tronco pulmonar, que es esto nomás, nacen las arterias pulmonares, que son dos. Acá más o menos tenés que relacionar con los pulmones, o sea, ¿por dónde van a entrar las venas pulmonares? Por el Eh, por el. ilio, siempre. Ah, los pulmones también tienen hilo. Claro, el ilio del pulmón es la raíz del pulmón. Ah, mira, no sabía. Sí, 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 es No un sabía que tenía. sinónimo. Mira, Ilio o no raíz tenía del ni idea. pulmón es lo mismo. Casi todos los órganos tienen un ilio. De hecho, estos
Acá el atrio derecho sería como el hilio del corazón. El Sí, sitio por tiene donde razón. ingresan los vasos. Mm. O por donde salen también sería. Bien. O sea, toda la base del corazón es el hilio del corazón. Bien. Esas arterias pulmonares, bueno, van a los pulmones, las dos, derecha e izquierda, y vuelven como venas pulmonares, con sangre oxigenada, ¿no? Son estas venitas chiquititas. Todas estas venitas son las pulmonares, que desembocan en el atrio izquierdo y pasan por la válvula atrioventricular izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Y finalmente son empujadas por el ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente, la arteria aorta, si querés. Si querés, tomate ahí el tiempo para ver qué dice. Es como el órgano principal del sistema circulatorio, ¿sí? Es el órgano central y tiene diversas características como la capacidad de contraerse y 10.000 de eso ya lo vimos en fisiología, no es necesario que lo digas porque lo vas a tener que decir en cardio. Pero bueno, tiene la capacidad de Sí, contractibilidad, exactibilidad y todas esas pelotudas que no importa. Bien, la ubicación es en el mediastino, pero no te quedes con eso nomás. ¿Sí? Se encuentra sí, está ventral en a la bifurcación de la ventral. tráquea, se encuentra en un saco pericárdico, un saco seroso, ¿sí? Y tiene una ligera inclinación, que acá no se ve porque está suelto. Pero in situ es como que tiene una ligera inclinación, como que tiene la cabeza inclinada hacia craneal, la base inclinada hacia craneal. ¿Tiene sentido más o menos lo que digo? Sí, sí, Por la base, o ejemplo, sea, digamos, eh, la parte que no es puntiaguda va hacia, hacia mirando craneal. el, sí. Sí, sí, sí. Em, Esa sería la forma en la que se ve en un carnívoro, por ejemplo. Después en los rumiantes y en el equino está bastante vertical, con la base para arriba, y, para dorsal y el vértice para ventral. Bien, así se ve, esto es carnívoro. Tiene esa ligera inclinación y tenés que recordar el ligamento, eh, ¿cómo es? Externo-pericárdico. ¿Sí? Ah, sí, tenés razón. Externo-pericárdico, que nace desde del pericardio fibroso, le dicen, y se une al esternón. Y después tenés el ligamento frénico pericárdico, que va del pericardio hasta el diafragma, en el perro. Ok. En el, ca- Ah, en el gato también sirve. ¿cómo es? El ligamento frénico pericárdico está solo en perros, o sea, en carnívoros, En carnívoros. El libro dice y el perro, externo, pero y es el, carnívoro. claro, y el externo pericárdico está en rumiantes, o sea, en Hay ungulados. ungulados. Sí. Rumiante, equino y cerdo. Sí, sí, sí. Ah, Es bien vertical. Tiene que ver con la posición del corazón también. De que el corazón de esta especie es más vertical. Acá está más oblicuo en carnívoros. Se ve acá el corazón por debajo del esófago, la tráquea, en el mediastino medio, todo ese tipo de cosas tienen que poder decir. Siempre, 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 sí, siempre, una víscera relacionala, no puedes decir solamente un hipocondrio. Relacionala con algo para que no te quede corta la definición. ¿Sí? Y si no pudieras, por alguna razón, sí, siempre puedes decir, bueno, profe, lo ubico en este lugar, pero no sé en relación a qué. Como que das el brazo a torcer para que ellos te digan, bueno, está bien, no lo sabe, le pregunto otra cosa a ver si la sabe y no está en un tira y afloja que es re incómodo. Bien, el saco pericárdico está formado por la serosa, o sea, que es el pericardio. Eh, el corazón tiene su propia serosa, ¿sí? Es el pericardio, tiene la hoja visceral y la hoja parietal. La visceral se suele conocer como epicardio, epicardo. sí, Y epicardo.
el pericardio parietal vendría a ser el pericardio, justamente, propiamente dicho. Pero para mí es más fácil decir pericardio visceral y pericardio parietal y ya está. Uy, gato, quédate quieto. Boludo, mirá cómo lo tengo que tener, boludo. Estaba sometido por... Ay, Dios. No, boludo, se vuelve infumable a veces, te juro por Dios. Este esquema me confunde bastante y lo voy a tener que chequear porque hay la pleura pericárdica. Sí. Yo entiendo que está recubriendo el pericardio por fuera, pero en este esquema sale como por dentro del pericardio, no termino de entender. Pleura mediastínica, dice. Yo entiendo que si es el pericardio tiene que estar por fuera, o sea, si es la pleura tiene que estar por fuera, porque es todo Sí, tipo lo que recubre a toda la torácica. acá en este esquema está raro. Yo no le confío mucho a los esquemas, le di un libro, así que no te guíes por esto. ¿Sí? Está. Bueno, entonces yo siempre le digo a los chicos, bueno, pericardio por dentro, pleura pericárdica por fuera. Bueno, y en el saco pericárdico, con las dos láminas que te dije antes, tiene la cavidad pericárdica con un poco de líquido seroso para facilitar el movimiento del órgano. Lubricar la víscera, nada más. Después la conformación del corazón tiene forma de cono, tiene una base donde se encuentra el hilio, o donde se encuentran los vasos, y se encuentran los atrios y las aurículas. Tenés que poder diferenciar aurícula de atrio, que eso es como algo que Eh, en anatomía humana es lo mismo. Nosotros decimos que la aurícula es esta orejuela que es una proyección del atrio para aumentar la capacidad del atrio. claro, es como un saco de lo que me había explicado, creo, Mariano, que era como que Un saco ciego. el, vos tenés la aurícula, que es, digamos, la bolsa, y el atrio, o al revés, no me acuerdo, el atrio era como una expansión, era como un saco más hacia adentro. No, no, no. El saco es la aurícula. El fondo de saco es la aurícula. Ah, al revés. El Ah, atrio es la cavidad. ¿Sí? Que vos lo ves acá. O sea, si vos cortás el corazón sí, en dos, vos ves acá, todo este espacio es el atrio. Y acá, bueno, acá se ve la aurícula, pero sí. todo esto es atrio. Y esto es como que la aurícula la cortaron y se ven los músculos. Me parece que son los. ¿Cuáles son? Los pectinados. Siempre me confundo. Pectinados, sí, son los pectinados. Todos esos, los pectinados, los músculos pectinados están en las aurículas. Y los papilares en los atrios, en los ventrículos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Pero aguantame que te mando un Y- link. Acá lo que se ve, por ejemplo, es cuando vos cortás el corazón a la mitad, tenés el atrio derecho con su válvula, y acá tenés las cuerdas tendinosas que se unen a la válvula y, ¿cómo es? Em, cuando se tensiona se abren. Cuando se tensionan los músculos papilares, perdón, tiran de la válvula y la abren. ¿Bien? ¿Dónde están los músculos pectinados? Están acá, en las paredes del ventrículo. Son músculos que se unen a las cuerdas tendinosas y abren la válvula, ¿sí? ¿Se me escucha? Se te escucha muy bajo, por alguna razón. Ah, Bien, ¿qué más tenemos acá? Tenemos el septo interventricular que separa las cavidades del corazón, eh, formando como una especie de doble bomba, porque tenés el atrio y el ventrículo derecho y el atrio y el ventrículo izquierdo. Así que este es el septo. Estas son las paredes del corazón, del ventrículo, perdón, las paredes del atrio más delgadas, el vértice, acá el vértice. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, acá se ve como que el ventrículo izquierdo es más grande, la cavidad del ventrículo, pero es la misma, el tamaño.
Lo que es más grande es las paredes del ventrículo izquierdo. Porque tiene que estar mucho más desarrollado para el, ¿cómo es? El, el bombeo de la sangre hacia la circulación sistémica. Tiene que tener mucha más fuerza para poder bombear la sangre hacia todo el organismo. En cambio, el ventrículo derecho, que solo tiene que llegar hasta el pulmón, no necesita tanta fibra muscular, tanto tejido muscular, ¿viste? ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos las trabéculas septomarginales, que son proyecciones que contienen a las fibras de, ¿cómo es? A los haces, ¿cuál es el nombre que no es anatómico, la puta madre? Me sale el haz de His. No, no es haz de His. Puta que lo parió. Tenficio, pero tenés el nódulo sinotrial o nódulo sinusal. ¿Dónde se ubica? Eso es importante. Se ubica en la aurícula derecha, por debajo del... De la cava, ¿Cómo? de la cava. O sea, Sí, en relación a la vena cava craneal, muy bien. Y en... ¿Cómo es? Por debajo del epicardio. Ahí está, eso quería decir. El nódulo atrioventricular que se encuentra en el septo... Acá. En el septo interatrial. En el sí, septo interatrial, entre los atrios. Acá tenés el nódulo sinusal. Como te digo, está en la aurícula derecha, por debajo del epicardio. Y vos, como dijiste, el ventral a la vena cava, muy bien esa, ¿cómo es? Esa aclaración. Y bueno, acá está el nódulo atrioventricular. El haz de His, que ya no se llama más haz de His, se llama, si vas a rendir anato, tenés que decir fascículo atrioventricular. ¿Sí? El famoso haz de His es el fascículo atrioventricular. Después tenés la rama derecha e izquierda de ese fascículo anteroventricular, que serían las ramas derecha e izquierda del haz de His. Y después tenés las que vendrían a ser las fibras de Purkinje. Ahora en anatomía le decimos las ramas subendocárdicas. Te complican la puta vida. Pero son esos. El sistema de conducción. Que no lo toman, pero si necesitas, si te preguntan por estas cosas, ya sabes dónde están. ¿Sí? Sobre todo estas Sí. dos. Ah, acá se ve una trabécula. Acá una trabécula septomarginal. Conecta el septo con la pared y permite el paso de fibras del el fascículo atrioventricular. Vos tendrías acá se encontraría el surco yugular. El surco yugular formado por el brachiocefálico, que es todo este músculo de acá, la parte dorsal, el esternocefálico, la parte ventral y el homoyoideo. Sí. Y apoyados, el homoyoideo sería como el piso del surco yugular. Sí. O el septo del surco yugular. Ahí se ubica la vena yugular y separa el homoyoideo, separa la vena yugular de la arteria carótida común. Las carótidas están tienen un espacio que se llama espacio... ¿cómo es? Me sale vascular, ¿no es? Acá parece que está todo en el espacio visceral, así que lo voy a decir así. Pero están dorsal a las carótidas están dorsal a la tráquea, dorsolateral a la tráquea. Sí. Con el tema del espacio Encima visceral, justo vos me dijo básicamente tenés que manejar la ubicación. dorsolateral. La vena yugular interna está ausente en el equino y en la cábara, me parece que era. La externa. Interna, que es una miseria la yugular interna. Es una porquería. Vos acá ponele que se ve un puntito azul
y es de Sí, caballo, lo estoy viendo. pero el caballo no tiene vena yugular interna. Ah, está hecho. Esto no sé qué representa. Pero como no tiene nada, así que supongo que quedó. En el esquema quedó el punto azul. Así que nada. Vena yugular externa está obviamente en todas las especies, ¿no? La interna en el equino está ausente. Bueno, mirá. Esta es la arteria celíaca, que se divide en las ramas pancreática, hepática, esplénica y gástrica. Y Sí. bueno, duodenal acá. Nada, eso. Eh, Esto es algo que me decía mi vieja que yo la verdad que desconocía. Vos imaginate que tenés que remover el duodeno en la parte más craneal. Te tenés que llevar, vos tenés que remover esto, ¿no? Te tenés que llevar también parte del páncreas y del hígado. Porque cortás la arteria y tenés que llevarte todo, básicamente. En cambio el vaso, bueno, sería mucho más fácil. Es un detalle repelotudo, pero es curioso. Todo esto porque la irrigación está toda junta. Vos en cambio acá cortarías si necesitas remover el vaso, una esplenectomía creo que sería, cortás las arterias y chao, lo puedes sacar sin problema. Pero si tenés que sacar el duodeno, te sacan todo. Pedacito de páncreas, pedacito de hígado, te sacan todo. Pedazo de duodeno, todo. Eso. En el equino vos tenés arcadas yeyunales dobles, ¿sí? Forma un doble arco y libera una rama. En la otra especie tenés un arco simple. ¿Y eso se origina de la craneal o de la caudal? Esto es todo yeyunal, la arteria yeyunal. ¿Sí? Está Claro, pero yuyunal sale de la craneal o de la craneal, de la ¿no? craneal, claro, sí. Esta es la mesentérica craneal. La seguimos si querés. Mira, acá está la mesentérica craneal. Nace la yeyunal. Tiqui, tiqui, tiqui. Y esta es la arteria duodenal, ponele. No, sí. Y tiene 10.000 ramas. Nada, vos tenés que recordar, si te preguntan a veces un intestino, no te están preguntando algo muy complejo. Te preguntan una porción, a Agus le preguntaron el yoyuno. No tiene mucho. Eh, No, es la porción media del la porción intestino media, delgado, sí. la más larga. Está doblete, la más larga. Caso sostenido por el mesosayuno, todas esas huevadas. Toda la Sí, data, se vos tirá tiene todo lo que sepas. Y eh, sobre, depende bueno, si le empiezo a tirar de Kino me va a preguntar de todos los bichos. sí, no, pero a ellos les gusta que vos relaciones. ¿Qué tipo? En En equino Anato está en 2, dorsal, eso, en, en carnívoros está en ventral, en, y en rumiantes, no sé si en el cerdo también está en lateral izquierdo, no, derecho, porque está en la, como el yeyuno, tipo, o sea, como el yeyuno, está del lado por el rumen. vos decís la ubicación del intestino. Claro, sí, Ah, sí, del sí. yeyuno. Sí, el yeyuno es tan extenso que lo podés ubicar en todos en todo el lateral. Y el yeyuno era el que tenía los linfonodos, ¿no? Que era Los linfonodos proximal, mesentéricos. sí, o eso estaban en todo en general. Estaba en el... Sí, tenés un linfocentro mesentérico craneal se llama. Ahora te paso el video de drenaje linfático.